Gracias, presidenta. Señor licenciado Alfredo Castillo Cervantes, comisionado, dentro de 2 días se cumplirá 1 año de su designación como comisionado del Gobierno Federal en el estado de Michoacán, con facultades para promover la coordinación de las autoridades locales y municipales en el estado de Michoacán con las autoridades federales en los ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública, de acuerdo a lo anunciado el día 15 de enero del año 2014 por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A 1 año de distancia, las cosas en Michoacán están muy lejos de mejorar. Sigue siendo un estado agraviado y lastimado por el crimen y la violencia, como puede acreditarse con los hechos recientes. Y por ello le pregunto en este ejercicio de rendición de cuentas, señor comisionado, lo siguiente: ¿por qué se ha dado este repunte de la violencia en el estado de Michoacán durante las últimas semanas? ¿Cuál es la estrategia que ha seguido para prevenir y evitar casos de enfrentamientos sangrientos como los sucedidos en La Ruana y en Apatzingán en días recientes? ¿Qué protocolos usa la Policía Federal para hacer frente a situaciones de franca provocación o ataques provenientes del crimen organizado o grupos radicales que pudieran exponer la vida de civiles inocentes y la vida de los propios policías? ¿Tiene usted información sobre los antecedentes penales o no penales de los que conforman las fuerzas rurales? ¿Cómo y quién evalúa el desempeño de estos policías rurales? Y esto se lo pregunto porque llama la atención que al inicio de las reuniones que sostenía usted con los entonces grupos de autodefensa, se realizaron acuerdos en donde se incluyeron listas de los criminales más buscados. Sin embargo, en las reuniones de evaluación, ahora con las fuerzas rurales, en las mismas hay información de que participan incluso quienes entonces conformaban estas listas. Por ello, nuestra preocupación de cómo y quién evalúa el desempeño de estos policías y sus antecedentes. Finalmente, un Estado democrático de derecho no puede tener este calificativo si no hay un pleno respeto a los derechos humanos. Y más aún, no puede haber una estrategia orientada a garantizar la seguridad ciudadana sin una plena garantía del cumplimiento a la protección de los derechos fundamentales. Por eso resulta preocupante las denuncias como las hechas por el padre Goyo a la periodista Carmen Aristegui en la ocasión reciente en que usted fue entrevistado en su programa y en la que se señalaba del caso de 2 mujeres recluidas en el reclusorio Francisco J. Música, en donde las mismas estaban internas en la sección varonil, siendo sujetas a todo tipo de abusos por los custodios e incluso reclusos, significando un caso flagrante de trata de personas. Por ello le pregunto cuál es el estado que guarda el sistema penitenciario en la entidad, cómo se asegura la protección de los derechos humanos y de qué manera se da seguimiento y vigilancia a este cumplimiento. Y finalmente, ¿qué pasa con este caso y cuál es el seguimiento que se le ha dado a esta denuncia? Por sus respuestas, gracias. Señor comisionado, la reunión que hoy se desarrolla, pues tal vez no debería ser, puesto que hoy hablamos con un funcionario federal del que sigue sin entenderse la naturaleza jurídica de su cargo. Ya se ha dicho aquí en esta comparecencia de las dudas constitucionales de las atribuciones con que se ostenta. Sin embargo, es la preocupación y la consternación por lo que pasa en el estado de Michoacán que nos tiene en esta reunión, misma en la que no se han dado las respuestas que esperábamos o que seguimos esperando por parte de quien de facto ejerce la autoridad, y tampoco las tenemos de quienes formalmente la asumen. En Michoacán el día de hoy sigue habiendo miedo entre sus habitantes, y dicho miedo tiene sus fundamentos en el hecho de que sigue existiendo violencia,
enfrentamientos, sigue habiendo bloqueos, sigue habiendo grupos armados que se enfrentan entre ellos y que también se enfrentan con las fuerzas federales. En Michoacán el tejido social está descompuesto y aunado a esto sigue la tolerancia a grupos civiles armados, sigue existiendo descontrol sobre estos grupos, sigue habiendo preocupación por el respeto a los derechos humanos, sigue existiendo un Estado descompuesto y no hemos escuchado una respuesta puntual a las preguntas que hicimos con anterioridad. Todo esto lamentablemente sigue siendo la realidad en Michoacán. Debo añadir, además, que usted hace un momento señalaba lo importante del diagnóstico. Lamentablemente, pareciera que nos seguimos encontrando en la etapa de diagnóstico después de un año de asumida su función y lamentablemente también de un diagnóstico erróneo, puesto que sí hubo un repunte en la violencia y la delincuencia en Michoacán. Esta no obedece a las razones que usted esgrimió hace un momento. Lo cierto es que fue el propio sistema político local quien lo dejó crecer. Prueba de ello es que hoy varios de estos funcionarios se encuentran en prisión, por lo que lo invitamos a que retire las afirmaciones que hizo al inicio, señalando incluso a una de nuestras compañeras senadores. Por su atención, gracias.